Predicaciones Cristo Visión. Terencio, un famoso autor de la antigüedad romana, escribía: «Hombre soy, y nada humano me es ajeno». Asumir el dolor, el sufrimiento, hace parte del proceso de humanización que ayuda a reconocer que somos humanos, transitorios, pero abiertos a la trascendencia. Conferencia Episcopal de Colombia. Estamos celebrando la 30ª Jornada Mundial del Enfermo, que desde el año 92 propuso el Papa Juan Pablo II para poder acompañar a las personas que sufren, a las personas enfermas, a tantas personas que pasan por diferentes circunstancias muy difíciles. Y se celebra justamente en el marco de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, este santuario tan bonito en Francia, donde tantos enfermos han encontrado la mano de Dios, han encontrado también sentido a su dolor, a su sufrimiento, y han podido irradiar desde allí mucha esperanza a tantas personas. El Papa Francisco este año nos ha propuesto un tema muy bonito: ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y dice, y estar al lado del que sufre también es un camino de caridad en este contexto del sínodo que estamos viviendo, de la sinodalidad. Estamos aquí en el apartamento de un amigo. Yo un día estaba celebrando la Eucaristía en una parroquia donde voy a colaborar los domingos, y esta Eucaristía la transmite. Por casualidad, este personaje con el que vamos a estar, pues él vio la Eucaristía y dijo: yo quisiera hablar con el Padre. Trató de contactarme y a través de la Secretaría de la Parroquia me contactó, y por eso conocí su historia, que hoy quiero que él mismo nos comparta. Yo quiero presentarles a don Mauricio Caicedo. Él vive aquí en Bogotá y pues él mismo va a contarnos un poco de su historia. ¿Qué tal, don Mauricio? Gracias, su reverencia, pues muy contento. De verdad que el Señor me haya escogido para poder dar un testimonio real de quién es. En la etapa terminal de la vida, de aquellas enfermedades que ya no tienen ningún tipo de posibilidad de curación, y quedamos en manos de los médicos, que tratan de todas formas de darnos calidad de vida, de esos grupos multidisciplinarios. Pero, don Mauricio, ¿podríamos contarle primero a nuestros televidentes cuál es su enfermedad, cuánto lleva usted enfermo? Claro. ¿En qué condiciones está? Yo, padre, sufro de POC. POC es la enfermedad una de las enfermedades más delicadas de pulmonar obstructivas crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En mi caso personal, tengo una bula gigante que se me formó por consumo de cigarrillo. Valga también las consecuencias la advertencia de quienes no creíamos que íbamos a hacer, y aquí estoy, pero a Dios gracias, por voluntad del Señor todavía vivo. Esta enfermedad la padezco hace unos 10 años, y durante el desarrollo de la misma pues he estado hospitalizado varias veces, con riesgos de partir, pero el Señor me ha acompañado y me ha dejado acá para dar, yo creo, algún tipo de testimonio como el que usted, por gracia de Dios, Padre, me está permitiendo
dar a conocerlo a nuestros hermanos cristianos, a nuestros católicos, cristianos, apostólicos, cristianos, romanos. En el mensaje del Papa, sin lugar a dudas, como todo lo de él, muy acertado, sobre todo la parte más importante, creo, en mi caso personal, es la presencia del Señor en nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad nos lleva casi siempre, por razón de el oxígeno, las condiciones médicas, a aislarnos. Porque ¿cuánto tiempo lleva usted así enfermo, dijéramos ya en aislamiento? Llevo ya, casi voy para 4 años, padre. Uh-huh. ¿Y pegado a la cápsula de oxígeno cuánto lleva? Llevo 3 años largos, pero enfermo llevo 10. Pero ya la enfermedad avanza, ya estoy a 5 litros, y eso es permanente, es decir, usted tiene que... Las 24 horas. Con ese cable. ¿Y usted qué piensa frente a eso, por ejemplo, qué piensa de esa vida así? ¿Vale la pena vivirla? ¿O qué piensa usted cuando se siente con ese cable todo el tiempo, cuando se siente aquí solo? ¿Se dice, ¿vale la pena vivir así o no vale la pena vivir así? Pues padre, yo creo que nosotros los cristianos no nacemos para morir, sino morimos para nacer. En ese orden de ideas, yo partí de que el Señor me ha dado la instrucción de que tengo que estar aquí hasta que Él me llame a su lado. Vale la pena. La vida es una oportunidad que nos da el Señor, y a unos se las da de una manera, a otros diferente, pero en el caso personal mío, su reverencia, yo le doy gracias porque he tenido, a través de mi oración, poder verdaderamente buscar cómo mirar al Señor, que Él me mire y me dé las fuerzas necesarias para vivir. Pero algunos piensan, por ejemplo, hoy que lo máximo que se quiere es la felicidad, y la felicidad se piensa como cuando no hay ningún dolor, ningún sufrimiento. Mucha gente dice, pero es que no vale la pena vivir así. ¿Qué sentido tiene vivir así cuando vive uno limitado, cuando usted no puede hacer una vida social, cuando usted no puede salir como podía salir antes? ¿Qué sentido tiene la vida entonces así? Yo diferencio, su reverencia, la felicidad del hombre con la felicidad espiritual. Y para mí prima la felicidad espiritual. Yo como persona buscaba el amor como dándole una forma o sintiendo algo carnal. Y el amor del Señor es totalmente diferente, Padre. Y eso lo tiene uno que digerir hasta poder entender que el amor que recibe uno del Señor y da uno al Señor es totalmente diferente a la felicidad que pueda sentir el hombre producto de estar aquí en este mundo. Yo, Padre, he encontrado en mi soledad, porque lo acaba de decir
usted que conectado uno a estos dispositivos, poca movilidad tiene, y ya cuando la vida también le ha despejado y es su realidad. Los hijos se han marchado, los hijos están fuera de del país, unos en España, otros en Estados Unidos. Queda uno con la obligación de estar con uno. Cuando usted ya no tiene compañera, cuando usted ya no tiene amigos, porque lamentablemente el hombre es así. Cuando pueda esa persona compartir con ellos, ahí están. Pero ya cuando uno está y nada o casi nada puede ofrecer, solamente el amor, pues lo abandonan. Y yo creo que eso es lo que más puedo yo valorar de las palabras de su santidad, cuando se refiere a que más que la enfermedad está la persona. La enfermedad, de una u otra forma, los médicos se encargan de darle una calidad de vida a través de los equipos multidisciplinarios, como le decía al principio, a través de la droga. Yo ya estoy con morfina, ya tengo una serie de que me elevan la calidad de vida, pero a eso también hay que ponerle uno su vida, y no su vida de lamentación, no su vida de el por qué me tocó, el por qué voy a estar así, y lo más grave, ¿qué me va a pasar cuando ya esté en las postrimerías? Entonces, he aprendido, Padre, que esos son miedos que uno no debe sacarlos de la mente de uno, porque así lo he entendido yo, los miedos son pecados. Los miedos no dejan que yo me pueda confiar en el Señor. El Señor nos ha dicho que la fe se deposita en la confianza, en la entrega a la voluntad de Él. Y si yo voy a pensar qué voy a sufrir, cómo es que voy a morir, qué voy a tener en mis últimos, pues mi calidad de vida espiritual y material va a ser muy difícil. Claro que sí. Hay una frase muy bonita del Papa que dice que no, dijéramos, un enfermo incurable no es incuidable. Es decir, siempre, aunque no tenga cura, su enfermedad no tiene cura, tiene un tratamiento y puede encontrar, y es lo que ha encontrado, lo que usted nos dice, este grupo de profesionales que lo acompaña, que le hace terapia del dolor. También, aunque sus hijos, como nos lo ha expresado, no están cerca, pues están siempre manifestándose. Y hoy tenemos esta bondad de las redes sociales que nos acercan, ¿no? De la virtualidad que nos acerca, aunque sea de una manera virtual, nos acerca a las personas que están lejos. Hoy el mundo hace que estemos en una parte del mundo, en otra parte del mundo, pero sin embargo nos sentimos cerca. Cuando usted vive todo esto, y últimamente hemos escuchado en nuestro país personas que no le encuentran sentido a la enfermedad, que no le encuentran sentido a la vida, y personas que se debaten para que la eutanasia se legalice totalmente en nuestro país. ¿Usted qué le diría a estas personas que están pensando en la eutanasia? Usted que está en estas condiciones, ¿qué le diría a estas personas?
Yo le diría que pierdan primero que todos los miedos. Segundo, que tengan fe. Si ellos dudan del Señor, que les da la oportunidad de caminar con Él, porque es que no debemos olvidar que los cristianos buscamos es el camino a la tierra prometida del Señor, a la vida eterna. Y para Él, cuando se hizo humano y se hizo hombre, no fue tan fácil. Él sufrió, como nosotros, los enfermos, o cualquier persona, porque no es solamente el enfermo como tal terminal, sino cualquier persona sufre. Pero si queremos tener la experiencia y creemos en el Señor, si nos toca cargar la cruz que nos tocó, pues carguémosla, pidámosla que nos la alivie, pidámosla que nos dé fuerza, pero no nos debemos soltar de la mano en las últimas instancias para decir, me fui asistido porque no quiero vivir más. Para eso está la fe, para eso es creer en Dios. Dios ayuda y seguro que en esos instantes el Señor de una u otra forma se manifiesta para aliviar el dolor. Eso es verdad, y además siempre pondrá en el camino a alguien que nos pueda acompañar. Por ejemplo, esta experiencia a mí me llena mucho de que usted me haya llamado, que yo haya podido venir, que hayamos podido celebrar el sacramento de la unción de los enfermos, que es uno de los sacramentos que regala la Iglesia, que nos dejó Jesucristo para sanar, para dar fuerza, para dar esperanza. Y eso que usted decía me emociona mucho, decir, tener presente esos cielos nuevos y esa tierra nueva que nos ofrece Jesús. Desde el principio nos preguntamos, pero ¿dónde está el origen del mal? ¿Dónde está el origen del dolor? Está en el pecado. Pero no es que porque somos pecadores, sino precisamente porque hacemos parte de la raza humana, estamos abocados a la debilidad, ¿cierto? Y no siempre vamos a poder tener la plenitud de la vida aquí, sino que esa plenitud vamos a alcanzarla en la eternidad, como usted dice, y esa es la esperanza que nos mueve a vivir bien esta vida, a gozarnos esta vida como debe ser, pero a encontrarle sentido también al dolor y al sufrimiento. Frente a eso, por ejemplo, ¿usted qué le diría a los jóvenes hoy, que los jóvenes a veces pues ni piensan en Dios, ni piensan en el sentido de la vida, sino que piensan en el momento concreto del hoy, y no les interesa nada más? A ver, yo creo que ese es uno de los peligros grandes, reverencia, que está pasando en este momento la humanidad, y es la despersonalización y el ataque, que ese mundo cibernético, llámelo en mi terminología neófita, que no me tocó actuar en este mundo tan cambiante. Pero esos muchachos están enfocados en un mundo que creen que todo es felicidad, todo eso es una aspiración a una felicidad que nunca la van a tener. Si no hay fe, es que el problema del agnóstico, o el problema de quien carece de creer en el Señor, es la anarquía. Y este mundo y esta juventud cree que las reglas van y suplen al Señor. Aún, Padre, los mismos cristianos muchas veces creemos que, y eso perdóname lo que voy a decir, que rezando 10 veces el rosario, rezando, yendo a misa a los domingos,
y eso se lo he escuchado mucho a ustedes. ¿Ustedes vienen por el Señor o vienen por cumplir el rito de la religión? Debe ser la experiencia de encontrarnos con Jesús, con ese Jesús vivo. Por eso, pues le agradecemos a don Mauricio su testimonio, le agradecemos su bondad, lo estimulamos. Y yo pienso que hay que encontrar siempre un sentido de esperanza. Como dicen hoy, siempre al final del túnel hay una luz. Y esa luz para muchos puede ser la fe, como para Mauricio, para otros puede ser una persona, un médico, una enfermera, o un amigo que siempre le puede dar una luz y le puede dar sentido a su vida. Yo los invito especialmente a los que nos están viendo en esta jornada a que nos animemos mutuamente, a que le encontremos sentido al dolor. No hay que sufrir por sufrir, Dios no quiere que suframos, Él al contrario quiere que seamos felices, pero cuando tenemos que enfrentar el dolor, cuando tenemos que enfrentar la enfermedad, siempre habrá cómo darle un sentido y siempre habrá que buscar ayuda de alguien para poder salir adelante. Pues quisiéramos animarlos a todos para que sigamos en esta lucha de búsqueda y vamos a encontrar seguramente muchas alternativas. Estás viendo Predicaciones Cristo Visión. Después de este diálogo con don Mauricio y la experiencia con tantos enfermos, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo los puede uno ayudar? ¿Cómo les puede animar para que sigan adelante? Y pensando en eso, pues sabemos que hoy el mismo don Mauricio nos hablaba de la terapia del dolor. Hemos tratado de contactar al doctor Felipe Mejía, que es especialista en terapia del dolor, y él viene trabajando en esto desde hace años con muy buenos resultados. Quisiéramos preguntarle a él no ha podido venir porque está fuera de la ciudad, pero desde Pereira nos puede contar justamente cómo podemos ayudar, por ejemplo, a una persona cuando tiene dolores intensos. Frente a esa experiencia, doctor, de la terapia del dolor, ¿cómo podemos realmente, cómo ayudan ustedes a estas personas? Mil gracias por la invitación. Efectivamente, una de las estrategias que tenemos y contamos los médicos especialistas en dolor para mitigar este tipo de dolores, en definitiva, es el acercamiento del paciente, en primer lugar, a su médico. Contar con las capacidades para hacer un diagnóstico adecuado y posterior a este, enfocar el tratamiento necesario para controlar o mitigar ese dolor. Existen diferentes alternativas, entre esas alternativas tenemos el manejo convencional, el manejo funcional de una parte, si así lo amerita, como dolores de espalda y eso, segmentos que se necesitan tratar con la parte funcional, que es la rehabilitación física y el manejo intervencionista, que nos permite aproximar un control adecuado del dolor. Asimismo, en las patologías oncológicas podemos inclusive mitigar esa parte de dolor a través de intervencionismo analgésico e inclusive podemos recurrir a intervencionismo avanzado como implante de dispositivos para modular esa parte de dolor tan necesaria en este tipo de patologías. Bueno, frente a todo ese acompañamiento que se hace profesional en los diferentes campos y que usted nos ha explicado de una manera tan clara, ¿cómo pudiéramos entonces entender qué es la calidad de vida para un paciente terminal? Porque generalmente pues estas terapias del dolor vienen para muchas personas, pero enfocadas también a estos pacientes terminales. ¿Cómo pudiéramos entonces entender ese término tan trajinado hoy de calidad de vida? En este escenario que nos manejamos actualmente, en algunas veces con esa falta de valoración o esa falta de sentimiento hacia otra persona o hacia otro ser querido, es donde vienen las dificultades. Y en eso es la parte de conocer a un paciente terminal con dolor, a un paciente terminal que está sufriendo, un paciente terminal que tiene una necesidad imperiosa de expresar sentimientos
o de inclusive buscar un alivio no solamente físico, corporal, sino también emocional. En ese entorno juegan muchas cosas en común. La primera, el adecuado manejo que le brinde un equipo multidisciplinario en cuidados paliativos, mitigar el dolor, reforzar la parte de fe y espiritualidad y romper con esa barrera que usualmente se puede generar, en la cual a muchos pacientes en fase terminal dicen no, es que el problema es que es adicto a la morfina o viceversa o otras situaciones que puede llegar a suceder, lo cual no enfoca la realidad del problema. El paciente siempre tiene que ser mirado desde su entorno biopsicosocial, porque eso es un todo. No es solamente la enfermedad o decir que ese es un paciente con diagnóstico de tal patología, no, es don Rogelio, doña Esperanza, en sí ellos tienen un nombre y un sentimiento, y en eso es cuando intervenimos como grupo a estos pacientes en esta condición de una enfermedad terminal, ya sea oncológica o no oncológica. Sin duda hay muchos elementos que influyen, ¿no? La familia, la situación económica, las condiciones laborales, las condiciones de salud, todos estos elementos, pero sin embargo no se puede medir la calidad de vida, por ejemplo, por la calidad de la salud, sino por las condiciones, como se vive, como usted lo ha manifestado. Y podemos motivar seguramente a muchas personas a que puedan entender este tema desde esa dimensión, y pudiéramos entrar en otro tema que a mí me parece que es muy importante y que hemos hablado con Mauricio frente a la importancia de promover los cuidados paliativos. Doctor, ¿realmente qué son los cuidados paliativos? Porque hoy se habla mucho de los cuidados paliativos, pero yo mismo, cuando tuve a mi mamá enferma, fui a preguntar en ese hospital donde la tenía, bueno, ¿y aquí qué pueden ofrecer de cuidados paliativos? Me dijeron, no, aquí no tenemos cuidados paliativos. Entonces, se supone que es uno de los elementos o de los cuidados que se deben, de los servicios que se deben ofrecer en todas las instituciones de salud. ¿Cómo funciona eso y qué hay que hacer para acceder a esos cuidados paliativos? Y en ese mismo orden, resaltamos la labor de los cuidados paliativos. ¿Y qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos no es decir, no tengo nada más que ofrecer por los pacientes. Por el contrario, los cuidados paliativos son la alternativa a un adecuado control de los síntomas en los pacientes con una patología ominosa, llámese cáncer o otra patología adicional. Y quiero hacer énfasis en algo muy puntual, porque es que ahorita cualquier cosa se tiene que llamar eutanasia. Entonces, me duele, no voy y no consulto, sino quiero de una vez eutanasia. Hay que tener mucha precaución, porque ¿qué es la esencia de la vida? La esencia de la vida, o lo que esperamos si llegamos a tener una patología de esta índole, no es cortar en definitiva ya y ser radical con un diagnóstico, con algo, sino saber controlar los síntomas en las diferentes etapas de la enfermedad, incluso en la fase terminal. Porque ahí es donde juega un papel muy importante los cuidados paliativos, en que usted pueda dormir mejor, en que se controle el dolor, en que se maneje la ansiedad, en que se controle el sueño, en que pueda encontrarse con los familiares que no había tenido la oportunidad de verse, en perdonarse, en conocer, en disfrutar, así sean los últimos momentos de su vida, de la compañía que posiblemente en algún tiempo no había podido compartir. Esos son los momentos en los cuales intervienen los cuidados paliativos. Y ese es el éxito del tratamiento en los pacientes con enfermedad terminal. Unos adecuados y correctos cuidados paliativos que permitan a ese paciente, a su familia y a su entorno poder contar con opciones para poder mejorar esa condición o esa calidad
de muerte, inclusive en algunos casos. Y por qué no también decirlo, calidad de vida en estadios tempranos, o en situaciones que no tienen remedio, que va donde el médico y te dice, mira, no hay nada más que hacer. Sí hay mucho que hacer. Y en eso juegan un papel muy importante los cuidados paliativos. Y es una gran invitación a que pensemos de corazón, reflexionemos y que sepa la comunidad entera que se cuenta con personas, con grupos especializados en cuidados paliativos que le pueden ofrecer alternativas para poder sobrellevar ese tipo de patologías. Mil gracias. Es agradable contar con estos espacios para que muchas personas puedan conocer y quedamos absolutamente atentos a lo que se requiera y bueno, quiero que sepan además que en Colombia se cuenta con el personal necesario para suplir estas necesidades. Un gran abrazo inmenso y fraternal. Qué interesante es escuchar esto de labios de un profesional de la salud que está en este campo tratando de trabajar y de acompañar a tantos enfermos y de aliviar el dolor de tantas personas. El trabajo que venimos realizando desde la Iglesia también y desde el Departamento de Promoción y Defensa de la Vida consiste en eso. Él hace 2 años nos regaló el Magisterio de la Iglesia un documento que se llama Samaritanus Bonus, basado precisamente en la parábola del buen samaritano. Y yo creo que eso es lo que hace muchos de los médicos, muchos de los trabajadores de la salud y sobre todo en este campo de los cuidados paliativos es lo que se busca, porque no solamente es aliviar el dolor, sino como usted lo ha expresado, doctor, el acompañamiento familiar y el acompañamiento no solamente al paciente, sino el acompañamiento también a la familia, pero también la asistencia psicológica, la asistencia social y sobre todo la asistencia espiritual. Hoy, por ejemplo, con esta experiencia de la pandemia, a muchos se les negó esa posibilidad de la asistencia espiritual y eso va creando un vacío en las personas, porque puede ser que todos no crean, pero muchas personas necesitan de esa asistencia espiritual. No somos solo materia, somos una integralidad. De manera pues que yo creo que tenemos que seguir trabajando para que los cuidados paliativos se incrementen en todas las instituciones de salud y las personas puedan acceder a este servicio, pero como verdaderos cuidados paliativos, como lo ha expresado el doctor, y de tal manera que podamos ayudarles a mitigar el dolor, a encontrarle sentido al dolor, a la enfermedad y a vivir una calidad de vida de acuerdo a su dignidad de persona, como cualquier otra persona, y ser tratado como persona, no simplemente como dice el Papa Francisco, esos que son descartados o por ser ancianos o por ser enfermos terminales, sino que tienen una dignidad y que tenemos que valorar. Yo creo que ha sido muy interesante lo que hemos vivido hoy y es una voz de esperanza para todos los enfermos, para todos los que en este momento están como sin rumbo, sin sentido, pues que siempre hay una salida y también para animar a nuestros profesionales de la salud. Sabemos todo lo que han luchado en este tiempo de pandemia por acompañar, por salvar vidas y sabemos todo lo que hacen. Lo importante es que sigamos valorando la vida en todas sus dimensiones, que le demos todo el valor a la salud como salud, pero también que le demos valor a la vida en la dimensión, sea con salud o sin salud, que sigue siendo una vida importante, que sigue siendo una vida digna y que sigue siendo una vida valiosa para todos, no solamente para su familia, sino también para la sociedad, para el Estado y que cuenta. Eso es lo más importante. Los invitamos a seguir reflexionando sobre este tema, los invitamos a leer Samaritanus Bonus, los invitamos a leer también Salvifici Doloris de Juan Pablo II, que son documentos muy interesantes que se han ido reflexionando y que han ido aportando mucho sentido a todo este tema que hemos ido desarrollando en este tiempo. Estás viendo Predicaciones Cristovisión. El doctor Felipe Mejía nos ha explicado muy bien el sentido de todas las terapias del dolor que se usan hoy y que es uno de los elementos que ayuda mucho a avanzar en estos procesos
de lo que Mauricio decía de la calidad de vida, y también es algo que se viene incrementando y es la necesidad de fomentar los cuidados paliativos. Estos cuidados paliativos, como nos ha explicado el doctor, pues no curan, pero ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que en esto tendríamos que invertir en nuestros sistemas de salud, tratar de hacerlos más humanos, de evitar tanta tramitología y de que tuviéramos muchos centros de cuidados paliativos, y así podríamos ayudar a muchas personas en esas terapias del dolor. Yo creo que el testimonio que encontramos hoy de Mauricio pues nos ayuda a entender cómo él ha encontrado esos cuidados paliativos, porque frente a esta enfermedad pues eso es poco lo que se puede hacer realmente, pero sí se puede ir ayudando a vivirla mejor. Mauricio, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo vive usted su día? Padre, dentro de el nuevo mundo para uno, porque el cambio de por sí es brusco. ¿Usted qué hacía antes? Yo soy abogado, porque no he dejado de ejercer. Con razón lo veo con tantos papeles y ahí pegado al computador. Y a Dios gracias tengo una ocupación. Y esa ocupación mitiga un poco la soledad, la pérdida de tiempo, la pérdida de no hacer nada. Y desde que me levanto, pues obviamente sobra decir que me levanto con el Señor, oro y paso a la necesidad primaria, que es el desayuno, que es una vida normal. Solamente que usted la vive en estas cuatro paredes. Yo vivo solo, sí señor. Yo vivo solo ya hace 4 años. Yo creo que a la persona que no acepte, porque esto es de aceptación, padre, el que no acepta, pues es de lamentación. Y su vida va a ser muy dolorosa. Y si no tiene a nadie, como decía el agnóstico, que esté en una condición como la mía, yo creo que clama por tener fe y poder hablar con alguien, Padre. Es que yo hablo con el Señor. Yo lo miro y yo estoy seguro que Él me mira. Con la palabra le pido al Espíritu Santo que me dé el don de discernimiento y acojo el sentido de lo que la palabra me está diciendo y lo que en un momento dado el Señor me quiere decir. Obviamente que a veces como que hay que buscarla, porque yo estoy muy dado a graficar lo que no se puede graficar. El hombre, creo yo, tiende en su mente a darle forma a lo que no tiene forma. Y eso le hace perder, en cierta forma, creo yo, el horizonte de la fe. ¿Y quién le ayuda a usted, por ejemplo, cuando tiene que ir a sus citas médicas, a estas cosas? ¿Cómo hace usted? ¿Cómo se mueve? En eso hay una persona que me acompaña, una amiga de mi hija, que en este momento me acompaña, pero en el pasado eso es una buena cosa de significar, Padre, porque quienes se comprometen a acompañarlo a uno, y en la medida en que ven pues que la situación, pues en mi caso no es tan difícil porque me puedo mover, bueno, pero muchas veces como que no existe esa vocación de servicio. El Papa habla justamente del ministerio de la consolación. Dice que tenemos que promover ese ministerio de la consolación, y hay tantas personas que pueden ayudar
a los enfermos, por ejemplo, esto para acompañarlos a una cita médica, para acompañarlos a un tratamiento, porque creo que usted no tiene una enfermera permanente aquí, ¿no? No, padre. Usted no. vive, ¿cada cuánto le suplen el oxígeno? ¿Cada cuánto? Cada 6 días vienen y me recargan el tanque. Tengo 5 litros y para ir al médico tengo un equipo portátil, pero dada la cantidad de oxígeno que tengo, pues el tiempo de uso es muy limitado. Entonces, pues, a Dios gracias, cuento con la mejor clínica que hay que es la Fundación Neumológica. Y ese centro, la parte humana, la parte que le da el valor al enfermo es maravillosa. Justamente también el Papa dice que saluda a los médicos, a las enfermeras, a todas las personas que tienen que trabajar en estas instituciones de salud, que de alguna manera pueden hacer cercano el amor y la misericordia de Dios a través de los tratamientos, a través de todas sus acciones. Ellos pueden mostrar también el valor de la vida y la calidad de la vida. Y yo pienso que muchos enfermos lo sienten así en muchas instituciones y es como una forma de estimular también a todos los que trabajan en el sector de la salud para que sientan esa responsabilidad de valorar la vida en todo su sentido y valorar también el dolor y el sufrimiento cuando, como decía, repito, el Papa, que dice que no hay enfermedades sino personas que sufren una enfermedad. Que a veces decimos el paciente de la cama tal, número tal, pero no le decimos el nombre, se nos olvida, y ya lo decía Mauricio, el sentirnos personas con una dignidad, no importa las condiciones en que nos encontremos. Yo quiero agradecerle, Mauricio, esa oportunidad que nos da de entrar a su casa, de compartirnos un poquito su ambiente, de ese testimonio. Por último, como una mensajito para todos los enfermos, a ver qué les quisiera decir usted. Primero que todo, agradecerle su reverencia que me haya dado la oportunidad de poder transmitir una experiencia como signo de mi obligación de transferir la palabra. Eso yo creo que quienes creemos que esa es parte del apostolado, que en los bautizados debemos transmitir la palabra. Gracias, Padre, por haberme dado esta oportunidad. Y segundo, algo que yo siempre he dicho, la esperanza es el sueño del hombre despierto, Padre. Y ese sueño es el camino estrecho, sé que es estrecho, pero es poder llegar por esa puertica chiquita para que el Señor me diga, yo sí te conozco, ven, te ingresas y te juzgaré. Y eso yo creo que como cristiano lo más importante, y se lo he dicho a mis hijos, yo quiero partir alegre. Yo quiero, para mí la muerte es alegría. Para mí llegar ante el Señor, pues qué más alegre que voy a la tierra prometida. Entonces, lo que sí creo es, crean en el Señor. Ríndale la admiración, el tributo. Él existe. Él está con nosotros. Él está presente en cada momento que lo llamemos. Y tengamos al Espíritu Santo en nuestro corazón, que es el sagrario donde debe estar. Gracias, Padre. A usted, Mauricio, por ese testimonio, por ese mensaje. Esto de la esperanza realmente es grandioso. No perdamos la esperanza.
Y eso que decía Mauricio, no tenerle miedo a la muerte, no tenerle miedo a la muerte, es la Pascua. Sabemos que el Señor nos regala la vida como un don maravilloso. Hay que vivirlo bajo todas las circunstancias en plenitud, pero también abrirnos a ese final natural, no provocado, natural, para que podamos vivir de esa Pascua, de esa vida plena en Dios. Predicaciones Cristovisión.